William James Sidis. El 18 de julio de 1944, el propietario de una pequeña casa de huéspedes del distrito de Brooklyn, de Boston, llamó al Peter Van Brigham Hospital, comunicándoles que había encontrado en estado comatoso a uno de sus inquilinos. Al cabo de unos minutos, una ambulancia se llevó al enfermo a la sala de emergencias. Se hizo cuanto fue posible por salvarle la vida, pero había tenido una hemorragia cerebral y expiró a las pocas horas. Así terminó la vida de William Sidis, de 46 años, quien unos cuantos años antes había adquirido fama de genio, matemático, de niño prodigio sin paralelo. ¿A qué se debía el que William Sidis pasase los mejores años de su vida en una casa de huéspedes? ¿Por qué estaba solo y abandonado? ¿Por qué no cumplió jamás con lo que prometieran sus primeros años? Para contestar a estas preguntas, tenemos que hablar primero de su padre, Boris Sidis, inmigrante ruso que obtuvo el doctorado en filosofía y en medicina, y que llegó a ser profesor de psicología de Harvard y psiquiatría en ejercicio en un sanatorio mental de su propiedad, en New Hampshire. Trabajó en Harvard junto con un psicólogo norteamericano más célebre, William James, y llevado de su administración por su ilustre colega, llamó a su hijo, William James Sidis. Boris Sidis elaboró la teoría del poder mental, como la denominó. Según él, la mente difiere fundamentalmente del cuerpo en un aspecto de suma importancia. Todas las funciones corporales tienen un límite. No podemos saltar 3 metros sin ayuda de algo o de alguien, ni podemos correr 1 kilómetro en 1 minuto, ni vivir 200 años. En cambio, la mente es ilimitada en sus capacidades. No hay tope para la cantidad de conocimientos que podemos adquirir, ni existen fronteras para la creatividad humana. Sin embargo, gran parte de la capacidad mental está bajo la superficie. El hombre posee grandes caudales de energía potencial subconsciente de reserva, pero desgraciadamente esta energía está casi totalmente olvidada y sin desarrollar. Esto se debe, según su teoría, a que nuestro sistema educativo está a cargo de comerciantes, burócratas y artesanos u obreros de la enseñanza, consagrados a la simple meta de la mediocridad. No hay sitio para genios en nuestras escuelas, porque asfixian los talentos, paralizan los entendimientos, suprimen el genio, insensibilizan las facultades de nuestros niños. ¿Cómo podemos corregir esta lamentable situación? Según Sidis, el que tenga interés en educar genios debe empezar desde el hogar, antes de que el sistema docente se apodere del niño e inhiba el desarrollo de sus capacidades. En una de sus obras citó la afirmación de Platón de que cualquier obra, el comienzo, es lo más importante, especialmente cuando se trata de un individuo joven y tierno, porque ese es el tiempo en que cualquier impresión que se desee comunicarle puede más fácilmente estamparse y ser recibida. Después continúa diciendo, en la inmensa mayoría, el comienzo de la educación está entre el 2º y el 3er año. En ese periodo crítico es cuando debemos aprovechar las oportunidades de encauzar las energías formativas del niño por canales debidos. Retrasar esto es una equivocación y un perjuicio para el pequeño. A esta temprana edad podemos despertar en él un deseo de saber que le durará toda la vida. El niño jugará con el mismo gusto e interés el juego del conocimiento que derrochando, como hoy derrocha, la mayor parte de sus energías en diversiones fútiles y en deportes tontos y sin objetivo. Así pues, este fue el punto de vista primero de Sidis, pero no se contentó con formularlo como una teoría. La puso a prueba sirviéndose de su propio hijo como sujeto experimental. William Sidis fue sometido prácticamente desde su mismo nacimiento a una estimulación que tenía por objeto despertar su mente. Se le colgaban por encima de sus cabezas mientras yacía en su cama objetos coloreados de distintos tamaños, que no tardaron en ser sustituidos por bloques en cuyas caras había letras en relieve. Al mostrarle esas letras, sus nombres se le repetían en voz alta con frecuencia. Y a los 6 meses de edad ya conocía todo el alfabeto.
Antes de aprender a hablar, ya sabía escoger y señalar cualquier letra que pronunciasen sus padres. A los 2 años había aprendido a leer y escribir, y a los 4 escribía a máquina, no solo frases inglesas, sino francesas también. A los 5 años inventó una fórmula en virtud de la cual podía determinar en el acto el día de la semana en que cayó cualquier fecha histórica. Cuando cumplió los 6 años fue llevado a la escuela por primera vez, y según se dice, hacia el mediodía había demostrado saber cuanto se enseñaba en los primeros 3 grados. Durante el medio año que siguió, aquel niño de 6 terminó con éxito un curso de 7 años en la escuela pública de Brooklyn. Los números ejercían sobre él particular fascinación, y sus maestros llegaron a reconocer que el precoz muchacho manejaba los quebrados mejor que nadie. En armonía con este interés, empezó a aprenderse de memoria horarios enteros de ferrocarriles cuando tenía 7 años, y divertía a los amigos de la familia repitiéndoselos sin el menor. A los 8 demostró que su talento para manejar números iba mucho más allá de la mera memoria repetitiva, porque elaboró una nueva tabla de logaritmos a base del número 12. Durante este periodo de sus primeros años, sus padres, que eran lingüistas los dos, le invitaron a estudiar idiomas modernos y clásicos, y antes de cumplir los 9 años hablaba y leía griego, latín, ruso, francés y alemán. A los 9 años el joven Sidis terminó en menos de un año 4 de secundaria e inmediatamente presentó su solicitud para ingresar en el colegio de Harvard. Pero los empleados encargados de las matrículas creyeron que, aunque satisfaciese los requisitos académicos, se iba a sentir fuera de lugar entre muchachos de 17 y 18 años que iban a ser sus condiscípulos. Le recomendaron que esperase 2 años, y su padre arregló las cosas para que fuese alumno de la Universidad Tufts. Mientras tanto, al cumplir los 11, volvió a presentar su solicitud en Harvard, y fue aceptada. Un año después, padeció un colapso nervioso, y pasó varios meses en el sanatorio de su padre. Al volver al colegio, se especializó en matemáticas, y a la edad de 14 años dio a conocer su trabajo sobre los cuerpos de 4 dimensiones, ante un auditorio de profesores destacados del Club de Matemáticas de Harvard. El tema era tan avanzado que pocos de ellos pudieron seguir su exposición y razonamientos, pero los que entendieron su conferencia coincidieron con el profesor Daniel F. Comstock del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que pronosticó que Sidis iba a ser un genio matemático y una gran figura del mundo científico. Un libro que escribió el padre de Williams proyecta mayor luz todavía sobre sus realizaciones. Se titula Philistine and Genius, Filisteo y genio. Vio la luz cuando tenía Williams 12 años, y no solo constituía una diatriba sobre los sistemas docentes filisteos de entonces, sino un ejemplo notable de cómo debería cultivarse el genio. Ese ejemplo, apenas velado y sin disimulado, era su propio hijo. En el libro, no solo se proclama contra la pérdida de tiempo en diversiones fútiles y deportes tontos y sin objeto, sino contra el envenenamiento de las mentes infantiles con cuentos de hadas, mitos y fábulas. En lugar de esto, él prefería educar al niño en el amor y disfrute del saber por sí mismo, y no hay por qué tener miedo a fatigar su cerebro prematuramente. Si se realizan esfuerzos sistemáticos para introducir al niño en el aprendizaje, cuando tenga 10 años sin casi trabajo por su parte, habrá adquirido el conocimiento que en nuestros días obtiene el mejor graduado de colegio con infinito esfuerzo y fatiga. Puedo afirmar con autoridad que este conocimiento puede adquirirse. Lo sé por mi propia experiencia en la vida de mi hijo, porque a los 12 años, cuando los demás muchachos de su edad apenas saben leer y escribir con ortografía y arrastrar una mísera existencia mental colgados del mandil de alguna maestra de escuela chapada a la antigua, uno de estos muchachos disfruta intensamente cursos de las matemáticas y astronomías más avanzadas en una de nuestras mejores universidades. Se sabe de memoria la Ilíada y la Odisea, y le interesa profundamente las obras avanzadas de la filosofía clásica.
Es capaz de leer a Heródoto, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Luciano y otros autores griegos con el mismo interés y facilidad